inflación en Chile seguiría escalando con fuerza en julio. Así lo esperan los analistas consultados por la encuesta de operadores financieros del Banco Central, quienes además estiman que el dólar se mantendrá en el nivel histórico de los 900 pesos durante los próximos 28 días. Para analizar este contexto económico, sus implicancias, estamos en contacto ya con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosín. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarme. A ver, tengo varios temas, pero primero que todo quería preguntarle por el dato de desempleo que se entregó hace algunos segundos por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, porque claro, hablamos de una inflación que sigue subiendo, para qué decir el dólar, lo vamos a estar abordando, un contexto económico de una desaceleración económica, pero quizás la buena noticia, trimestre marzo-mayo, yo lo he repetido varias veces, es el desempleo que llega a 7,8%, cuando hace algunos meses hablábamos de dos cifras, dos dígitos. ¿Cómo evalúa usted este dato en particular y si es sostenible en el tiempo este buen rally, podríamos decir, de mercado laboral, a diferencia de otros meses? Bueno, mire, falta mucho para llegar a la normalidad en el mercado laboral. La tasa de desempleo habitual de Chile cuando se está digamos, en una situación donde no hay ni recesión ni boom económico, está alrededor del 6,5%. O sea, todo indica de que todavía falta mucha gente por recuperar sus empleos. Entonces, yo no me pondría muy contento con un dato de 7,8%. Claro, eso es importante también, y yo lo mencionaba poniéndolo en el contexto, porque hay un rezago en los datos y en las cifras de desempleo, y que tiene que ver mucho con lo que vamos a comentar, que es la situación de la economía, una que se desacelera y que también se genera en un ambiente bastante complejo a nivel no solamente nacional e internacional, con una inflación que sigue al alza. ¿Cómo ha visto usted este desempeño con estos dos elementos que muchos dicen hacen la tormenta perfecta en materia económica? Sí, mire, la inflación está bastante alta, lo que es, yo creo, esperable. Hay factores internacionales que están incidiendo en ella. Uno es el alza de los precios de los combustibles, que afecta a toda la economía, porque no hay nada que no se mueva con combustibles fósiles, desafortunadamente. Y también el precio de los alimentos, que afecta a la gente más pobre, porque los grupos económicamente más vulnerables son aquellos que consumen, que dedican una parte mayor de su ingreso a alimentos. Entonces hay mucha gente que se siente bien desesperada por esta situación. Ahora, no hay mucho que se pueda hacer fuera de lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio de Hacienda, que es dar bonos a las familias, creo que es del 60% más pobres, no me acuerdo la cifra. Pero yo creo, por ejemplo, que se podría hacer una cosa más permanente, en el sentido de entregar una tarjeta de débito a las personas para gastar en expendios autorizados, hasta un cierto monto. El monto, digamos, que se podría reponer una vez al mes, claro, en caso de ser necesario. Una medida que se conversó, de hecho, en plena pandemia, cuando partieron las cuarentenas y se tenía la discusión con respecto a si focalizar o universalizar lo que podía ser las ayudas estatales y el aumento también de los montos que se hablaban. Esto en el gobierno anterior, por supuesto. Sí, yo no creo que se deba universalizar esto, porque no son justamente los pobres los que están más afectados por la inflación. O sea, universalizar implica darle a gente que no tiene un gasto en alimentos una proporción de los alimentos en su gasto tan grande como las familias de más bajos ingresos. Entonces yo creo que aquí la focalización va a ser importante. O sea, no estamos viviendo la pandemia donde a toda la población se le exigía una cuarentena. Entonces, especialmente al principio. Claro. Ahí se hubiera justificado una política más universal. Esa política llegó, pero llegó muy tardíamente, cuando ya no la necesitábamos. Porque además de los retiros, no sé, la gente sacó cantidades enormes de dinero de sus cuentas previsionales. Entonces,
ya no necesitábamos en julio del año pasado el famoso IFE universal. Claro. Y todo esto contribuyó a un aumento de la demanda tremendo. Entonces todavía estamos viviendo la resaca de eso. O sea, una parte de la inflación es aumento de la demanda interna. En ese sentido, Manuel, sí, perdone que le interrumpa, ¿qué le parece lo que es una iniciativa, una solicitud que hace el mundo político, del oficialismo, de hecho, al gobierno, al presidente Gabriel Boric, que es crear un ingreso familiar de emergencia de invierno? El presidente Boric se le consultó el día de ayer y dijo, muy a la línea de lo que usted está mencionando, se descarta porque generaría mayor inflación, mayor presión inflacionaria de la que hoy existe. Sí, no solo eso, sino que la gente con más altos ingresos no necesita IFE, no necesita recibir dinero de parte del Estado. Es un gasto muy innecesario en un momento en que el Estado está con déficit público importantes y además estamos sin el respaldo económico de un fondo soberano que nos hemos gastado casi íntegramente. Entonces, en este momento la situación fiscal no es holgada. Entonces, un IFE generalizado para toda la población no se justifica para nada. ¿Y si se focalizara ese ingreso familiar de emergencia, si siguiera más bien la línea de lo que han sido anteriores ingresos familiares? No, yo creo que el tema principal para los hogares son los alimentos. Entonces, en lugar de dar plata sin ningún destino, por eso propongo una tarjeta de crédito para comprar alimentos. Y solo alimentos. No sirve para otras cosas. En expendios autorizados, donde se excluyen los cigarrillos, claro, se excluyen las bebidas alcohólicas, eso se puede hacer, que sea focalizado a los alimentos. Los alimentos donde la gente está sufriendo. El alza del precio de los alimentos implica una caída muy fuerte en los ingresos reales de las personas más vulnerables. Y eso es lo que hay que atacar. No todo, no hay que dar dinero por dar dinero. Digo que es una muy mala política en este momento, en un momento en que el fisco está bastante apretado por lo demás. Sí, claro. Un punto sobre los alimentos y es clave también en lo que estamos hablando de la inflación y finalmente del problema para el ingreso de las personas. Ahora, hay también otros temas asociados, por ejemplo, el efecto de los alimentos que puede tener el costo de la energía, los combustibles. ¿Cómo ha visto usted también esa discusión? Desde en algún minuto los mecanismos que se van fortaleciendo para estabilizar los precios de la parafina, pero en términos del petróleo, del combustible, es mucho más difícil porque aquí obedecemos también a lo que sucede internacionalmente. Somos importadores netos de petróleo. Claro, pero eso se ve en los precios de los alimentos. Los precios de los alimentos tienen todos esos elementos. Claro. El aumento digamos de la benzina o del petróleo que usan del diésel que usan los camioneros para trasladar las distintas especies que se consumen. Entonces todo eso está en el precio de los alimentos. Ahí es donde hay que poner el foco. Ahora, indudablemente algunas personas modestas compraron auto con el tercer retiro. Bueno, eso es mala suerte, no debían haberlo hecho. Y el Estado no tiene por qué estarle subsidiando las gasolinas. Y la gente rica puede perfectamente abordar el aumento sin ningún problema. Uh-huh. Ahora, hay otro elemento acá, dentro de lo que estamos y los factores que estamos conversando con usted, Manuel Agustín, que es el tipo de cambio. De hecho, llega a 920 pesos el día viernes. Estaba revisando ahora, ayer, una baja importante debido a dos medidas. Algunos dicen semi-intervencionismo, por ejemplo, la salida a vender dólares por parte de la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda, que tuvo un efecto más bien, hay que ver, ahora está subiendo, de hecho el dólar está llegando a 912 pesos, un peso de alza, pero también a la espera de lo que podría ser las señales desde el Banco Central, un Banco Central que debido al contexto económico que estamos viendo tiene, y le hago la pregunta, poco margen para poder de alguna manera mover lo que está sucediendo con el tipo de cambio que finalmente tiene una implicancia, por ejemplo, en los productos importados. Mire, yo soy de dos visiones ahí que son bastante contrapuestas. Primero, el valor del dólar hoy día, si uno lo mira en una perspectiva histórica larga, no está a niveles muy altos.
especialmente en términos reales, si uno lo deflacta por... ¿En qué sentido eso, Manuel, si lo podemos profundizar? Porque usted dice que en términos reales no está tan alto, porque muchos dirían, pero ¿cómo? Está a niveles históricos, más de 912 pesos. No, pero esos son nominales. Vamos a eso. Tiene que deflactarlo por algún precio de bienes importados, ¿no es cierto? O de bienes, o sea, el tipo de cambio real estoy hablando, no el nominal. Eso. El real, hoy día con la inflación que tenemos nosotros, que siempre ha sido un pelo más alta que la inflación internacional, y ahora es bastante más alta que la inflación internacional, el precio del dólar no necesariamente está sobre su tendencia histórica, en términos reales, deflactado por un índice de precios extranjeros, que eso es lo que hace el Banco Central para producir su cifra de tipo de cambio real. Por eso que el Central no está muy preocupado del tema. Por otro lado, si usted hace bajar el precio... Ahora, creo que esto tiene un elemento bastante transitorio, en el sentido de que en algún momento, ojalá que más pronto que tarde, se normaliza el tema de Ucrania y se pueda solucionar esta horrible guerra, esta invasión totalmente injustificada por parte de las tropas rusas. Ahora, los países occidentales están muy unidos en colocarle sanciones a los rusos de diversa manera, y todos los días se discuten nuevas sanciones a las empresas rusas y a los individuos que se han vuelto muy ricos ilegítimamente. Entonces yo creo que esto poco a poco va a empezar a hacer sentir su efecto. Entonces, y va a obligar al gobierno ruso a algún tipo de negociación con Ucrania para terminar con esta invasión horrorosa que está matando civiles. Han habido violaciones masivas de mujeres, han habido personas que se las han llevado a Rusia contra su voluntad, especialmente niños, miles de niños. Entonces yo creo que estas son violaciones de los derechos humanos absolutamente espantosas. Y a mí no me sorprendería de no tener éxito Putin en esta aventura, que su propio círculo interno lo derroque. Entonces yo esperaría un poquito, porque pase lo que pase, esto tiene que tener alguna solución en los próximos meses. Y una vez que se resuelva, van a salir el trigo, el maíz, ¿no es cierto?, las oleaginosas que se producen en Ucrania, van a salir al mercado y los precios se van a reducir. Por eso que están altos los precios de los alimentos. Entonces, eso, y también se va a normalizar el mercado del petróleo. O sea, yo diría que de aquí a 6 meses debíamos tener una situación bastante normal. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno ahora es proteger a los agentes más pobres, claro, a la gente que verdaderamente le está afectando muy adversamente el precio de los alimentos y de los combustibles, incluyendo la parafina. Como usted bien dice, han habido medidas para los combustibles y en particular para la parafina, y ahora hay que tomar medidas para los alimentos, pero tienen que estar focalizados en los alimentos y en el 60% más pobre de la población, que es el que está sufriendo el problema. Manuel, en el plano interno, al plano local, también lo lleva a otro punto en esta conversación con distintos elementos que van influyendo para bien o para mal en la economía, y finalmente no es la economía del Olimpo, digamos, sino es la economía de algo tan básico como es lo que sucede en la casa de cada uno, digamos. Hay otros elementos que muchas veces los expertos hablan, y el factor que nunca es muy bueno en materia económica, que es la incertidumbre. Proceso constituyente, reformas como la reforma tributaria que va a ser presentada el día viernes, generan esa incertidumbre, efectos nocivos para la proyección, para lo que pueda suceder en términos de la economía, con un informe de política monetaria del Banco Central, por ejemplo, que habla el próximo año de una eventual, siempre incondicional, recesión en Chile. Bueno, yo creo que la recesión es bien posible.
O sea, todos los elementos que tenemos a la mano son preocupantes. Estados Unidos ha comenzado una campaña de elevar las tasas de interés y yo creo que eso va a continuar en forma incluso mucho más intensa que lo que hemos visto hasta ahora. Europa está iniciando un programa de retirar los estímulos monetarios y aumentar la tasa de interés. China está en el suelo por esta política errada, creo yo, del COVID-0. Los chinos además no han querido importar vacunas más efectivas, que son las vacunas que se producen en Estados Unidos y en Europa, son las más efectivas. China, por un motivo de orgullo nacional, no quiere importarlas. Sí, claro. Entonces la gente está mal. Hay mucha gente con COVID hoy día. Eso era de esperar. Entonces, en esa situación, obviamente, todo esto, además China tiene un problema en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario va a decrecer este año, después de haber crecido a tasas de 2 dígitos por mucho tiempo. Y el mercado inmobiliario mueve mucha actividad económica a su alrededor, de construcción, de partes, piezas, ingeniería, arquitectura, etcétera. Entonces, la situación mundial no es nada favorable en este momento y Chile probablemente va a tener una recesión de aquí a 6 meses, sin duda. Manuel Agosín, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que tenga un muy buen día. Hasta luego, Manuel. Muchas gracias a usted, siempre un agrado. Un agrado, que esté muy bien.